Bueno, bienvenidos todos. Mi nombre es César Cestiara. Esto es Camino Contextual. Yo soy un estudiante universitario de la carrera de Psicología. Este es un podcast que busca, a través de la divulgación, generar mayor interés en la psicología clínica. De la mano de otros profesionales, hablaremos desde el único enfoque válido y confiable que existe en esta profesión, es decir, desde un enfoque basado en la evidencia científica. El día de hoy me encuentro emitiendo el cuarto episodio, el segundo del mes de noviembre, donde junto a mi invitado estaremos hablando sobre el conductismo en la universidad. En esta ocasión me es muy grato presentar a quien considero de manera personal un actual referente y reforzador positivo en la divulgación del conductismo y por ende pues del análisis funcional de la conducta, un futuro psicólogo y por qué no pensar quizás en un autor de artículos, libros relacionados con nuestra hermosa profesión. Proveniente de Islas Canarias, España, le doy la bienvenida a Ale Santos. Ale, bienvenido a Camino Contextual. Muchísimas gracias. No hay mejor bienvenida que esta. Te lo agradezco muchísimo. Nada, me alegra mucho estar en este espacio, te agradezco tu invitación y a ver qué sale, vamos a ir hablando y yo espero que salgan temas muy interesantes y de nuevo agradecerte que me hayas dado este espacio. No, a ti, genial, Ale, por el tiempo que te permites también de estar acá con nosotros, pues realmente creo que entre lo que voy a poder yo aprender contigo y los que estén viendo este video, pues va a ser muy reforzador. Así que normalmente vamos con el hecho de que yo presento a mis invitados con su hoja de vida, pero en este caso sé que eres estudiante, pero quisiera que te conozcan un poco más, así que ¿cómo te presentarías tú para este espacio? Bueno, yo diría que soy un friki del conductismo, no lo diría de otra manera. Me flipa y me encanta. Tuve la oportunidad de conocer muy precozmente, muy temprano, el análisis funcional de la conducta, la filosofía del conductismo radical, el análisis experimental, todo eso en el segundo año de carrera. Tuve la gran suerte y a día de hoy sigo en la carrera de psicología todavía, me queda solo un añito, un poquito menos. Y como tuve la suerte de aprender sobre análisis de la conducta, pues voy a salir de la carrera ya un poco metido en lo que muchos de nosotros consideramos, y que así debería ser, pero bueno, no siempre es así, pues la herramienta que nos permite, la mejor herramienta que nos permite ahora mismo entender por qué hacemos lo que hacemos y qué sentido tiene nuestro comportamiento en nuestro contexto, que al final es lo que importa, esa interacción de nosotros, el organismo y el contexto. Y nada, sigo la carrera. Por otro lado, me estoy haciendo el máster de SABEC en análisis funcional del comportamiento, que me quedan, pon tú, unos mesecitos solo. Voy a terminar antes el máster que la carrera. Suena raro, pero es así. Bueno, incongruencias de la vida. Y algunos cursos también en engrama y tema. Bueno, lo que es un friki que le gusta esto y que disfruta mucho. Y yo creo que nada más. También me gusta cantar y hacer magia. Eso es lo único que puedo No, decirte. buen detalle lo de cantar y hacer magia. Genial, pues. Y bueno, ya comenzando este camino del día de hoy, este episodio, conociendo también un poco más de ti, comentaste que a temprana etapa dentro de la carrera, pues te abocaste a lo que sería el conductismo. Pero, ¿qué fue lo que en sí llevó a Ale Santos a la psicología? ¿Qué fue lo que te atrajo? Vamos por ahí. Pues, ¿Y qué fue, disculpa, lo que te termina no, dime. acercando al conductismo? Vale, ok. A ver, yo normalmente la gente suele tener el problema de cuando llega el paso hacia la universidad, no saber qué estudiar. En mi caso fue todo lo contrario. Yo tenía muchas cosas, o sea, quería hacer muchas cosas. Y eso puede parecer bueno, porque dices, buah, tienes muchas opciones, pero al final, claro, tienes que estar eligiendo entre si te vas por este camino o por el otro. Yo quería ser o veterinario, o médico, o matemático, no sé por qué me dio por ahí también, o psicólogo, o también dentro de las matemáticas estadístico, ¿no? Entonces, claro, es complicado porque son muchas opciones y no sabes cuál elegir. Me decanté por psicología por una cuestión, eh, una un poco más solidaria y otra un poco más egoísta. La más solidaria es ayudar. Puede parecer muy cliché, lo típico, ¿no? Yo quiero ser psicólogo para ayudar a la gente, pero en mi caso era así. O sea, yo veo mucho sufrimiento ahora mismo en el mundo y quieras o no, pues oye, aliviar un poquito, que sé que suena de verdad muy así, muy como power flower, ¿no? Pero de verdad que lo siento y lo digo en serio. Pero bueno, hay mucho sufrimiento y creo que nuestro papel es aliviarlo, al menos en la parte clínica, aunque también nos podemos dedicar a otros ámbitos que también puedan permitir aliviar eso.
Y la parte más egoísta es por puro conocimiento, o sea, me impactaba muchísimo saber cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaba el comportamiento, cómo funcionaba el organismo en su contexto. En aquel momento no tanto el contexto, luego me di cuenta que era muy importante. Y esa sería la parte más egoísta, el simplemente, oye, me meto en psicología porque me gusta la psicología en sí. Para mí todo el contenido de psicología era algo muy condicionado apetitivamente. Y me metí ahí y seguí por esa línea. Y luego en el segundo año descubro el conductismo, si no mal recuerdo, gracias a un vídeo de Engrama. Engrama, bueno, es esta empresa que todos conocemos que se dedica al análisis funcional de la conducta aquí en España y, bueno, y a nivel internacional también. Y me salió un vídeo de ellos organizando el Psicofest, que es uno de estos eventos que ellos hacen de análisis de la conducta. Pues me salió eso y digo, uy, un evento de psicología, voy a meterme. Y de repente veo que conductismo, ¿no? Claro, yo había dado la carrera en primer año conductismo, vi que era algo como obsoleto, como nos suelen contar, y que de repente traigan como este aire fresco del conductismo, no era lo que pensaba, pues te choca. Y ese choque fue un poco lo que preparó el camino para seguir investigando sobre esto y acabar enamorándome. Y a partir de ahí, pues ya conductista oficial. No, y lo que comentas, creo que los que nos pueden estar escuchando, los que aún siguen siendo estudiantes, los que son hoy día ya psicólogos, pues creo que más que clichés, por ahí que va, ¿no? El hecho de que uno quiera ayudar a Claro. los demás. Ahora, va a depender mucho por qué lado, porque también la psicología tiene muchas ramas, puedes ayudar a las personas de distintas maneras, incluso no siendo psicólogo, pero el hecho de Ujú. querer, de tener esa vocación, que incluso me acuerdo que con Lidia, compi tuya, la, la La adoro. veo en 4 días. Ah, Ali. genial. Bueno, sí, también Sí, por no acá paremos, no pasó, paremos. fue la que inauguró este espacio. Mencionaba, ¿no? Dentro de eh, esas características que debe tener el psicólogo, pues el tema de la vocación, ¿no? Entonces, el ayudar, pues va a ser parte de, ahora, verlo cómo lo hacemos, pues el psicólogo en este caso va dentro de la carrera aprendiendo técnicas, herramientas, y pues la que más nos va a ser útil, que en este caso es el análisis funcional de la conducta y la corriente que apoya eso sería el conductismo, pues le da sentido a poder esa vocación, poder darle más forma, ¿no? O sea, Ujú. encaminarla hacia lo que realmente queremos terminar haciendo. Y ahora que pues comentas lo del conductismo y cómo llegaste a esto, también claro, yo comparto esto de que a través de YouTube, y me acuerdo mucho en esta época de pandemia, caía o buscaba también, ¿no? El tema de contenido web, ¿no? Porque también las clases pues Ujú. no eran lo mismo que cuando ibas a presencial y pues por ahí podías compartir o tiempo más con los docentes. Entonces, poco a poco esto también me fue acercando a mí al tema de entre el conductismo y la psicología basada en la evidencia. Entonces, son muy buenas fuentes las que tú mencionas, que también pues ayuda a acercarnos o en todo caso reencaminarnos hacia lo que realmente nos va a servir. Y ahora pues, hablando de conductismo y sabiendo de que pues eres un friki en esto, ¿qué es el conductismo? ¿Qué es la corriente conductista? En todo caso, para quienes no la sepamos o digamos la hayamos dejado por ahí solamente para el examen Ujú. estudiada. Total. Bueno, lo podemos ver de muchas maneras. O sea, dentro del... Claro, o sea, el conductismo en un principio nace como una escuela. Cuando hablamos de escuela, nos referimos a un conjunto de autores que versan sobre una misma teoría, un mismo marco teórico, una misma forma de estudiar todo eso. Y un poco sería lo que definiría en un principio el conductismo. Ahora, cuando hablamos de conductismo, aunque desde un principio también ya se empezaba a postular, hablamos sobre todo de filosofía, es decir, de una manera de entender bueno, el mundo, en este caso el comportamiento, cómo entendemos nuestro objeto de estudio en la psicología, que es el comportamiento, depende de qué rama, ¿no? Dentro del conductismo tendríamos el conductismo radical por un lado y el conductismo metodológico por otro, entre otros tantos, porque hay muchísimos. También tenemos el interconductismo por Cantor y colaboradores y muchísimos tantos más. Entonces, el conductismo radical, que es en el que nos centramos nosotros, viene a entender la conducta como raíz de lo psicológico. De ahí viene lo de radical, aparte de otras acepciones que también tiene. Y entonces hablamos de conductismo como esa filosofía materialista, determinista y monista. Es decir, entendemos que solo existe una realidad, que esa realidad es material y que nuestro comportamiento en ese contexto está regido por una serie de leyes. Es un principio de legacidad. Está sujeto a unas leyes que, aunque queramos o no, se están cumpliendo siempre y que las hemos descubierto en el contexto de laboratorio, donde ahí entraría el análisis experimental de la conducta, donde con las ratitas, las palomas y todo eso, pues hacemos experimentos y detectamos pues cómo se comportan y
digamos que subrayamos esas leyes del aprendizaje que hay debajo. Y luego pasaríamos al análisis funcional de la conducta, que sería la parte aplicada, la parte de herramienta, la tecnología, que nos permite entender pues por qué tú te estás comportando en ese contexto natural, digamos, de esa manera concreta. Y eso sería un poco el conductismo como filosofía, o sea, el conductismo radical como filosofía, el conductismo, o sea, el análisis experimental, perdón, como parte más científica, digamos, más experimental de laboratorio, y el análisis funcional como herramienta, tecnología, algo aplicado en base a toda esa filosofía y ciencia que se ha ido construyendo detrás. Y ahora cuando tú mencionas lo de experimentación, lo de ya aplicarlo, esto de cierto modo nos diferencia, en todo caso, pues por el tema de que me alojo en esta parte del conductismo, nos diferencia en el sentido de con otras corrientes. Pero, ¿qué Hmm. otras corrientes que podrían ofrecer? O en todo caso, ¿cómo diferenciar, cómo entender que se diferencia el conductismo de las otras, aparte de lo que ya comentaste? Bueno, es una pregunta interesante. Eh, Hay que entender sobre todo que, claro, autores en psicología hay millones, millones, millones. Y van a Muchísimos, ver, muchísimos. y van a ver. Y los que quedan por salir, exacto. Entonces siempre van a estar saliendo terapias, modelos, teorías, formas de entender. Y eso en cierta parte no es malo. O sea, nosotros no queremos tampoco un dogma de el conductismo, conductismo. No, siempre está bien, oye, que nos rebatan cosas. Pero por ahora no han conseguido, por ahora, desmontar nada porque es algo que está ahí, se ha descubierto y bueno, ya se verá en un futuro qué pasa. Entonces, hay muchísimos. Tenemos el psicoanálisis, el humanismo, la gestalt, el sistémico, la parte más neurociencias, neuropsicología y demás. Y claro, es complejo diferenciarlo del conductismo porque no hay una sola diferencia clara. Además, normalmente solemos ver cuando damos historia que surge esta escuela, luego esta, luego esta, luego esta, pero muchas veces son coexistentes, existen a la misma vez, lo que une en un punto geográfico y otra en otra por diferentes autores. Y cada una es de su padre y de su madre y tiene sus diferencias. Sobre todo, lo que caracteriza, normalmente voy a hacer un resumen rápido que no va a ser lo más correcto, pero un poco para englobar todo. Los otros modelos o las otras escuelas o filosofías, como queramos llamarlo, eh, se diferencian del conductismo por una visión, normalmente, aunque depende de cada una, más esencialista. Es decir, creen que la persona tiene el problema en el sentido que está enfermo mentalmente, que el contexto no tiene tanto poder, o al menos si tiene el poder, lo tiene, pero el justo, las variables biológicas son mucho más poderosas, que sí, en muchos problemas sí, o sea, las variables biológicas tienen su gran peso, pero sigue estando en interacción con un contexto, ¿no? Suelen ser muy dualistas también otras escuelas, como el cognitivismo, normalmente, aunque hay autores cognitivistas que no, dualistas en el sentido de que hacen una dicotomía, una separación entre lo que es la parte material, la parte más terrenal de una ideal al estilo platónico o cartesiano, de ese mundo más como la mente, más esotérico de alguna manera, ¿no? Como de otra esencia. Y claro, eso imposibilita muchísimo la práctica científica. Los tres modelos, entre otros tantos que hay, de los que hablaba antes desde el conductismo, el materialismo, monismo y Determinismo. idealismo, perdón, el Determinismo. determinismo, gracias, se me fue. Todo bien. Estoy modo cognitivista. El materialismo, determinismo y monismo, pues al final, aunque no se pueden comprobar directamente porque son supuestos filosóficos, a través de métodos indirectos, que básicamente la ciencia que hacemos nos permite entender que, oye, podemos estudiar perfectamente la realidad así. Y sabemos que más o menos va por esa línea, ¿no? Entonces, claro, salirnos de esa visión, de esa cosmovisión, si queremos llamarlo así, supone una serie de problemas a nivel epistemológico. Entonces, todas estas visiones más cognitivistas, pues los cognitivistas suelen tener en cuenta mucho los pensamientos, las cogniciones, todo eso que ocurre ahí, las expectativas, y los conductistas también, evidentemente, lo que lo entendemos desde el punto de conducta, porque son conductas, es decir, comportamientos, cosas que hacemos que nacen en una relación, o sea, que constituyen una relación entre el organismo y el contexto. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir al cognitivismo si el conductista ya lo tiene en cuenta y con mucha más solidez, ¿no? El sistémico se centra mucho más en la familia, en los sistemas, en la pareja, en los amigos, algo que el conductista se centrará si el análisis funcional así nos lo detecta. O sea, si hay que centrarse en el problema porque es familiar y demás, pues así lo haremos. Tampoco hace falta ese modelo. El humanismo, pues como si nosotros tratásemos mal a la gente, ¿no? Eso es un mito ya que ya se ha descartado.
claro que somos personas humanas, cálidas, como diría Rogers, pues empáticos, auténticos, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces tampoco hace falta crear un modelo para eso. ¿Y qué más? Lo neuro está muy bien a nivel, bueno, conocer cómo funcionan las variables biológicas, cerebrales, anatómicas, lo que queramos, pero hay que entenderlo también en relación a ese contexto del que hablamos. No, el cerebro no hace nada de por sí, no se enciende solo, digamos. Está en relación, está jugando con un ambiente que lo está nutriendo, digamos. Es como el motor de un coche. El motor de un coche no se arranca solo. Tiene que haber una persona que lo active girando la llave. Es un poco por ahí. Entonces, el conductismo al final recoge todo eso y no hace falta irnos a esos modelos. Me fui un poco a la pregunta, pero bueno, esas son las diferencias No, no, así por encima creo que está que puede genial. Y haber. sabes que lo que me gusta de hoy día, de este episodio, es como que se siente que estoy en una clase y creo que los que estén viendo esto lo van a sentir. Quizás sí, sea la clase express, lo más, ¿no? Pero va a ser útil y eso es lo que importa. Y de verdad, o sea, se Muchas nota gracias. también esa pasión que tú tienes al momento de que tú hablas, como lo explicas. Así te equivoques, igual se nota ese amor que tienes por Ujú. esto. Entonces, Te lo agradezco, es te lo algo agradezco. para admirar y de verdad, sí, te felicito de momento. Igual, recién estamos comenzando el episodio, pero de verdad me encanta. Ahora, como tú Gracias. mencionaste, ¿no? Otras corrientes, claro, recogen algunas partes y al final el conductismo científicamente pues lo tiene todo, en este caso lo que ellos Ujú. ofrecen. Y también hablaste de epistemología y algo que como nosotros, como estudiantes universitarios, pues no sé si sea en tu caso, en el mío, pues digamos, en la universidad en la que estoy, no voy a decir el nombre, si no luego me funan, este, el tema de epistemología, ¿Qué te echan? sí, no, ya tenía un problema con eso, pero bueno, el tema de Ah, pues. epistemología, pues no es muy tocado. Y la verdad, si por ahí se menciona, es muy superficial. Pero, ¿qué tan útil es esto para poder entender que realmente hay corrientes, como en este caso, filosofías, como el conductismo, que sí nos va a ser útil como psicólogos, indistintamente, como ya mencionamos, la área a la que vayamos? Porque esta epistemología, este entender cómo el conocimiento se da, pues nos da las bases para poder decir, oye, esto está ocurriendo por tal motivo. No es porque simplemente tu papá era alcohólico, tú también lo eres, o porque tu abuelito fue este ladrón, pues tú también tienes esta manía de coger las cosas que no son tuyas. No, no va por ahí. Ujú. Hablas del contexto, el contexto también va a determinar mucho, va a tener mucha influencia en cómo nosotros nos comportamos. Ahora mismo nada más, el contexto mismo de tu pasión, de cómo tú expresas todo esto, a mí también me motiva, me refuerza el hecho de poder yo también, digamos, esas intervenciones hacerlas y pues Mm. sentirme como que sí, estoy en un lugar donde puedo yo sentirme entre cómodo, seguro. Entonces, el contexto en sí va a tener mucho como un factor, va a ser un gran factor para que una conducta se mantenga, refuerce, extinga, se produzca. Pero ahora, Total. cuando hablamos de conductismo, también sabemos que existen dos tipos, ¿no? El clásico y el operante. En esto, ¿cómo Ujú. uno puede diferenciar cuál es cuál y cómo entenderlos mejor, ¿no? Sí, ya cuando nos vamos a leyes del aprendizaje y dentro de lo que es, o sea, una vez entendemos la filosofía del conductismo radical y nos vamos ya de lleno al análisis experimental de la conducta, vemos que en términos generales el organismo aprende de tres maneras diferentes, ¿bien? Por aprendizaje uniestimular, por aprendizaje biestimular y por condicionamiento operante, donde ya entraría más contingencia, digamos. Dentro de, bueno, el aprendizaje uniestimular lo descarto un momento para poder ir a la pregunta. Si nos metemos en el aprendizaje biestimular, estaríamos hablando de condicionamiento clásico. Y si hablamos de más de dos, o sea, más de una contingencia, dos, hablamos de cuatro, cinco términos, incluso condicionales, contextuales, muchos más. Hablamos de secuencias operantes, de condicionamiento operante. Cuando hablamos de condicionamiento clásico, nos referimos sobre todo a que hay una asociación entre dos estímulos y donde no, o sea, un tipo de aprendizaje donde yo no aprendo nuevas respuestas. Yo ya soy capaz de responder así de forma innata. Lo que aprendo es una nueva asociación entre un estímulo que en un principio no produce esa respuesta y otro que sí que lo hace naturalmente. Bien, o sea, de forma innata me refiero cuando digo natural. Entonces, si un estímulo es neutro en un principio y no produce respuesta, una respuesta concreta, al asociarse con otro estímulo que sí que lo hace de forma innata, pues nos va a dar la capacidad de responder de esa manera ante un nuevo estímulo. Pero en el condicionamiento clásico no es que aprendamos nuevas respuestas,
yo ya traía esa capacidad innata de responder con reflejos de ciertas maneras. Donde sí aprendemos nuevas respuestas es en esa otra parte, en el condicionamiento operante, donde las cosas que yo empiezo a hacer tienen una serie de consecuencias. Y esas consecuencias en el ambiente son las que acaban fortaleciendo o debilitando eso mismo que yo hago. Por ejemplo, yo hago algo y me llevo un premio, por no llamarlo reforzador, que ya aquí nos empezamos a liar. Me llevo un premio, una recompensa, aunque funcionalmente no es una palabra correcta, y eso me permite a mí entender, oye, que cada vez que yo haga esto, pues me van a premiar. Entonces voy a seguir haciéndolo. Ahí yo no traía la capacidad innata directamente de responder de esta forma, pero al responder así, como se me recompensó, pues voy a seguir haciéndolo. Y ahí es cuando aprendemos a pensar, a hablar, a hacer un montón de cosas complejas que no vienen, digamos, en nuestro repertorio filogenético o resultado de toda esa filogenia. Y entonces las consecuencias de nuestros actos en ese ambiente empiezan a alterar la probabilidad futura de emisión de esa misma respuesta. Entonces, la parte de condicionamiento clásico estaría más ligada a esa asociación, ese, digamos, ese aprendizaje asociativo, aunque todo es asociación en verdad, pero aprendizaje asociativo en el sentido de que no aprendo nuevas respuestas, sino que aprendo esa asociación y eso me permite responder de una forma ya no innata, pero con una respuesta que sí que venía innata en mí, digamos, ante nuevos estímulos. Y dentro del condicionamiento operante lo que tendríamos es que van a existir en el ambiente algunos estímulos que me van a avisar, los discriminativos, de que si yo hago una respuesta concreta, pues a eso le va a seguir una consecuencia. Y esa consecuencia, evidentemente, cuando se produzca, se establezca esa relación de contingencia, pues va a alterar la probabilidad de esa respuesta. Entonces, la diferencia que yo marcaría es que en la primera no se aprenden nuevas respuestas, en el condicionamiento clásico, mientras que en el condicionamiento operante sí, mediante esas consecuencias que siguen a nuestros actos. Esa es un poco la diferencia que yo pondría, digamos. No, y está bien, o sea, claro, con el clásico como lo mencionas, ¿no? Digamos, es como que no sé, la base con la que llegamos, ¿no? Acá al mundo, ¿no? Y ya con el operante, pues vamos a ir, no sé, moldeando eso, aprendiendo nuevas maneras de responder a mismos estímulos, incluso que dos personas pueden tener el mismo estímulo, pero cada una va a responder de una manera distinta. Y eso como tú lo Exacto. mencionas, o sea, las leyes de aprendizaje nos los va a decir, el tema de los reforzadores, las contingencias mismas. Y ahora, así como que a un modo sencillo, el tema de reforzadores, cuando a veces nos escuchamos, ¿no? Reforzador, castigo, positivo, negativo, me lío, porque si positivo es positivo, o sea, suma, entonces es bueno, y el negativo, entonces mejor no lo hago. O sea, nos liamos, como tú dices, ¿no? Pero de una manera sencilla, digamos, ¿cómo tú lo podrías entender? O dar a entender, mejor dicho. Sencilla. Uf, eso es lo complicado, explicarlo sencillo. Claro, es que aquí hay un problema. Realmente lo puedo explicar como la gran mayoría de conductistas lo entienden, o lo puedo explicar de una forma en la que no todo el mundo está de acuerdo, pero en la que me baso en autores como Santiago Benjumea, por ejemplo, autores experimentales que, bueno, que dicen que es así. Eh, si lo entendemos al uso, cuando hablamos de... Claro, es que esto es muy complicado explicarlo, pero a ver si puedo... No, no te importa que me ponga un poco técnico. No hay problema, van a repetir el video y eso va a ser un reforzador. Seguro, ok. Vale, genial. Si tú me lo permites. A ver, realmente, cuando hablamos de castigo, lo estamos usando normalmente mal. Normalmente, ¿eh? Depende de cómo lo usemos. Un castigo no es un estímulo como tal. Si yo te aplico una descarga eléctrica, eso no es un castigo. El castigo es, digamos, el proceso a través del cual yo añadirte un estímulo concreto, que ahora veremos cómo se llama, disminuye la probabilidad de tu respuesta operante. Eso lo llamamos castigo, a todo ese proceso, digamos. Pero el estímulo concreto que se añade como consecuencia, en el condicionamiento operante solo hay dos, o reforzador positivo o reforzador negativo. Y con esos dos obtenemos cuatro procesos diferentes: reforzamiento positivo y reforzamiento negativo, y castigo positivo y castigo negativo. Lo de positivo y negativo hace relación, o sea, alude, perdón, a la contingencia, a la relación de contingencia. En el condicionamiento operante, cuando hablamos de la relación de contingencia entre la respuesta y el estímulo reforzador, nos referimos a que cuando aparece la respuesta, aparece o desaparece la consecuencia. Si cuando yo doy la respuesta aparece la consecuencia, hablamos de una contingencia positiva. Y si cuando yo doy la respuesta aparece la consecuencia, contingencia Cuestión positiva. positiva. Si yo doy la respuesta y la consecuencia me desaparece, contingencia negativa. Bien. Entonces, en el reforzamiento positivo estaríamos hablando de que hago algo y aparece ese algo. Lo que hago, da igual lo que sea, y lo que aparece es un estímulo reforzador positivo. ¿Bien?
En el reforzamiento negativo, al ser negativo es contingencia negativa, es decir, hago algo y me desaparece algo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues yo hago algo concreto y lo que me desaparece es un estímulo reforzador negativo. Bien, eso sería el proceso de reforzamiento negativo. En el castigo positivo, yo hago algo y me llega algo, porque es una contingencia positiva, castigo positivo. Pues hago algo y lo que me llega es un estímulo reforzador negativo. No es que me llegue un castigo positivo, no. Castigo positivo es todo, digamos, Ujú. que yo hago algo y me llega esa consecuencia, un reforzador negativo. Es contradictorio porque, claro, hablamos de reforzador, Así pero es. la respuesta está disminuyendo. Entonces, cuando hablamos de consecuencias, lo de reforzador positivo y negativo es como si lo hubiéramos llamado a uno Pepe y a otro Luis, o rojo y azul. No tiene nada que ver. Olvídense de lo de reforzador que siempre refuerza, eso es falso, ¿vale? Lo que sí que siempre refuerza, donde sí se refuerza siempre la respuesta, es en los procesos de reforzamiento. Ahí sí, en los reforzamientos sí, pero el reforzador es un estímulo. Entonces, eso lo añado a Pepe o quito a Pepe, añado a Luis o quito a Luis. Bien, solo son estímulos. Entonces, en el castigo positivo, como decimos, es contingencia positiva. Yo hago algo y añado algo. Pues lo que añado es un estímulo reforzador negativo. ¿Bien? Y en el castigo negativo, negativo porque quito algo, yo hago algo y lo que retiro es un estímulo reforzador positivo. Eso se llama castigo negativo, pero yo no retiro un castigo positivo. El castigo positivo es el proceso. Lo que retiro es un estímulo reforzador positivo. No sé si se entendió, es que es complicado de No, explicar. sí, De todas formas, o sea, el otro día subí un artículo a la página de Engrama, en Substack, que es la revista especializada, explicando un poco esto, lo de reforzador, reforzamiento y refuerzo, esa diferencia, y ahí yo creo que se entiende muy bien. Y creo que en mi canal también tengo 2 vídeos de eso, por si alguien quiere intentar entenderlo, porque es que a mí también se me da explicar esto un poco raro, porque es muy complejo. Pero bueno, yo creo que vamos tirando con no, eso. y eso que tú mencionas, que sea complejo, hace que también por ahí, lo que te mencionaba antes de empezar la entrevista, ¿no? Puede que, no sé, uno no se acerque mucho al conductismo, porque en sí Ah, es total. denso, es complejo, no es sencillo, pero una vez que ya lo vas entendiendo, es como que le vas perdiendo el miedo, te vas acercando un poquito más, te vas exponiendo más a esto y lo Mm. vas logrando, no sé hasta qué medida dominar, pero sí por lo menos ya no se te hace tan complicado como tú mencionas. Y entiendo que también a ti en algún momento pues se te habrá hecho complicado al iniciar en esto. Y justo por ese Sí, lado, sí, total. cuando iniciaste en esto, por ejemplo, ya yendo a la parte de la universidad, cómo encontraste tú el conductismo en la universidad en el sentido de hablar de esto, aprender de esto? O sea, dentro de la universidad nada. No hay nada. De conductismo nada. En la universidad no. Fue por, como te dije, lo de Engrama, gracias a Engrama, luego Conductim, luego ITEMA, bueno, todas estas empresas que se dedican al conductismo, al análisis funcional, fue fuera de la universidad cuando lo encontré, pero en la universidad, desgraciadamente, en los planes de estudio, bueno, yo justo en mi universidad tengo una asignatura que es optativa, que son terapias de tercera generación, donde hay un tema que es el análisis funcional de la conducta. Pero bueno, habrá que ver cómo se da también, hay que ver, porque seguro que es un análisis funcional de estos malillos, de respuestas motoras, fisiológicas, ABC típico, bueno, habría que verlo. No creo que sea rollo conductismo, ¿sabes? Pero bueno, veremos. Y de eso, tuve la suerte, bueno, tengo la suerte de que en un pocos meses cursaré esa asignatura, pero por lo demás no hay nada. Y claro, me imagino ahí en Perú, por ejemplo, o en Argentina, que reina el psicoanálisis, que eso tiene que ser complicadísimo. O sea, tú en tu carrera tienes algo de conductismo, bueno, aparte de Bueno, historia. eso te iba a decir. Es algo creo Sí. que también quizás una crítica, ¿no? A las universidades. Escúchenos, por favor. O sea, no se trata solamente de saber que quién fue Skinner, quién fue Pavlov, quién fue Watson y por ahí tirarle un poco de hate porque trabajó con un niño, un bebito y, ¿no? No, o sea, sí, hablamos de historia como tal porque son teorías, pero de ahí mantenerlo como para decir, ok, vamos a encaminar a estos alumnos, futuros psicólogos, a que apliquen algo que sí les va a ser útil para que luego cuando terminen la carrera no digan, pucha, ¿y ahora cómo trabajo con esta persona? ¿No? Pero sí, o sea, de mi lado te puedo decir que por ahí todavía no la llevo esa asignatura, hay una que habla de dificultades del aprendizaje, entiendo yo y Ujú. bueno, tengo la expectativa de que pueda trabajar el tema de principios de aprendizaje, pero también pasa por el lado de que, a ver, eh, creo que en la mayoría de las universidades o las personas le dicen semestres, ¿no? O ciclos, pero en realidad son Sí, cuatro semestres, 4 meses, sí, cuatrimestres, ¿no? cuatrimestre, sí.
Y son pues a la semana aproximadamente unas 2 horas de una lección que ni siquiera son 2 horas de 60 minutos, en ocasiones son académicas que son de 45 y dentro de esas 45 ponle unos 10 minutos de break y dentro de eso que queda, pues entre que el profesor inicia la clase, están todos, o sea, básicamente no podemos tampoco esperar mucho que se trabaje dentro de la universidad para que se desarrolle estos temas, ¿no? Como que es el conductismo y como si, en sí lo que serían técnicas que sí sean, que tengan evidencia científica. Entonces, sí, es limitado. O sea, yo creo que no es solamente se trata de España, no se trata de Perú, Argentina, sino creo que en sí, en la carrera de por sí, pues el tema de trabajar temas que sí pues, sean útiles para el psicólogo es un poco limitado. Ya queda, creo, esto un poco y como invitación, ¿no? A que nosotros, como alumnos, pues busquemos, pero también busquemos cosas que sí tengan evidencia en este caso, ¿no? Y por ahí va el tema de que, como lo dijiste, no tienes este curso de terapias de tercera generación. Eh, Hay otras de segunda que sí tienen cierta evidencia, pero es porque también el tiempo que han tenido y que tienen hoy actualmente en el mercado, por así decirlo, ¿no? Pero hablando de esto, por ejemplo, sobre pseudoterapias, cuando a veces nos han tocado en las universidades, pues a veces pues pensamos que esto realmente es algo que nos va a servir, pero hay ciertos riesgos, ¿no? Y también por ahí técnicas dentro de estas mismas terapias que pueden por ahí ser un poco riesgosas para con quienes vayamos a trabajar e incluso para nosotros mismos en el sentido de que, como no lo sé trabajar y no soy experto, pues no me sale como debería. Pero acá, por ejemplo, si hablamos de técnicas, herramientas que sí sean útiles, pues el conductismo tiene una, que creo que tú mejor que nadie la conoce, que es el análisis funcional de la conducta. Entonces, esta herramienta, ¿por qué tendríamos que utilizarla? O sea, ¿por qué tendría un estudiante de psicología decir, oigan, ¿saben qué? Bueno, sí, sé que esto me está dando la universidad, pero creo que si voy por este lado, voy a llegar a un camino que sí, pues sea el que merezco y espero llegar. Ujú. Hombre, claro, partimos de un problema y es que cada uno ya está como metido en su burbuja, no sé cómo explicarlo, como cada uno está en su nicho. Yo soy psicoanalista, yo soy humanista, yo soy sistémico, y cada uno ya está con las garras esperando, igual que nosotros, ¿eh? O sea, no, no voy a tampoco decir que los conductistas no estamos a la defensiva, porque sí lo estamos siempre, eso es cierto. Pero todos estamos así como un poco a la espera de que venga otro modelo a decirnos que lo nuestro no es así para clavarle la garra. Entonces, claro, por mucho que yo dé los argumentos más sólidos del mundo, tiene que cambiar mucho el contexto de una persona, de esa persona concreta que nos está escuchando, para que llegue a, a hacerse conductista. A nosotros no nos interesa realmente que la gente sea conductista porque sí. O sea, a mí no me paga Skinner de hazte conductista y ya está. No, nos interesa por una cuestión de ayudar a la gente. O sea, es lo que queremos simplemente. Es la mejor forma que tenemos de ayudar a la gente ahora mismo y es la herramienta que mayor evidencia científica tiene, o sea, que está apoyada, digamos, porque es una tecnología, por lo tanto, el análisis funcional no es una ciencia en sí. Está basada en ciencia, pero es una tecnología, es una herramienta. Igual que la medicina tampoco es una ciencia literal, sino que está apoyada en ciencia. La medicina será una herramienta, pues al igual que el análisis funcional. Es una herramienta que nos permite entender cualquier comportamiento siempre que podamos conocer las variables que están mediando, porque hay veces que no podemos tener acceso a ellas porque la persona no nos lo puede contar, no se acuerda, lo que fuera, pero si conociéramos todas las variables, es la herramienta perfecta para digamos que podamos entender por qué esa persona se está comportando como lo está haciendo. Y al final, como psicólogos, que muchos de nosotros nos vamos a dedicar a la parte sanitaria, clínica, tratar con un consultante, es importantísimo, porque tenemos una persona delante que está sufriendo, que lo está pasando verdaderamente mal y que necesita una persona que le guíe de una forma eficaz. Y claro, otras terapias pueden funcionar, pero se estarían basando en lo que los conductistas hemos descubierto sin ellos saberlo. Creo que es mucho mejor, perdón, conocer las variables que controlan nuestro comportamiento para ir directamente al problema, a simplemente jugar a voy a ver tu inconsciente, tu sistema, tu lo que sea, y si cuela, cuela, y si no, no. Es complicado, pero bueno, en verdad no es complicado, es que funciona y ya está. Es que de verdad no sé tanto que explicar. Pero bueno, no sé. El análisis funcional está ahí porque funciona, porque se basa en una solidísima, solidísima eh,
base experimental, científica, donde hemos descubierto todas esas leyes del aprendizaje en millones y millones de experimentos replicados una y otra vez. Y es así, o sea, queramos o no, las leyes están ahí, nos comportamos, que ahora mismo estoy aquí porque hay un reforzador concreto que tendría que analizar funcionalmente cuál es, que me está manteniendo esta conducta de hablar contigo, probablemente seas tú, la audiencia, este contexto que me encanta, de hablar, de debatir, al igual que tú estás aquí, pues por aprender, por aportarme a mí, por aportar a la gente. Y aunque yo no quiera, aunque yo quiera decir, no, es que tengo una personalidad de apertura a la experiencia, eso no explica nada. Lo que está explicando es lo que está jugando aquí en este contexto ahora mismo. Y eso se ha descubierto en el análisis experimental de la conducta y es así, queramos o no, o sea, los artículos están ahí. Y bueno, tampoco hay que, o sea, tampoco todos son artículos, porque muchas veces, por ejemplo, tenemos la MDR, que en teoría tiene un montón de artículos, pero luego analiza bien los artículos y luego analizan bien los artículos y se caen todos. Entonces, hay que tener cuidado, o sea, hay que saber también leer artículos. Pero en el caso de los de análisis experimental de la conducta, están muy bien construidos, hay muy poquitas variables extrañas interviniendo porque se controla todo muy bien y se extrapolan perfectamente al humano porque somos también organismos animales que estamos ahí jugando en nuestro contexto, jugando a vivir, a sobrevivir y nos comportamos exactamente igual que una rata, aunque no te guste. Es así. Y la vida es dura, hay que seguir pagando. No, y muchas veces he escuchado, ¿no? Que finalmente esta sociedad es esa caja de Skinner, ¿no? O sea, simplemente con miles de millones de estímulos. Y yo en ocasiones lo he podido, o sea, me he podido dar el tiempo de estar presente y verlo, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima, bueno, pues, creo que en cualquier lugar del mundo hay estos mercados grandes donde uno va de feria, ¿no? Y ahí tienes millones de estímulos para comprar, ¿no? Entonces, yo ya un poco entendiendo un poco lo que es el análisis funcional y viendo mi conducta, digo, ya entiendo por qué es que cuando voy a veces ahí, no salgo sin comprar algo, porque tengo un montón de estímulos alrededor mío, que así esta chuchería no me sirva y me llega a amontonar cosas en la casa, igual lo voy a comprar porque me atrae, hay algo, el color, la forma, no sé, pero está ese estímulo, entonces, ahora ya claro, soy un poco más consciente en el sentido de que entiendo por qué es que me pasa esto y bueno, ya no compro tanto, pero, o sea, entiendo por qué me está sucediendo, ¿no? Y Sí, eso es sí, parte de también total. aplicarlo en uno mismo, ¿no? Creo que la mejor manera de poder entender o quizás aplicar una técnica en otras personas es pudiéndolo hacer en uno para poder, digamos, darle sentido a cómo es que funciona en otras personas. O sea, tampoco hay que ser, Ujú. digamos, somos estudiantes, sí, directamente no estamos trabajando de momento con personas, no necesitamos en cierto sentido hacerlo para poder entender, en este caso, lo que es una herramienta que nos pueda servir para trabajar con ellos. Y ahora un poco con lo que serían técnicas, ¿no? Y mencionaste lo del curso este de terapias de tercera generación en la universidad. Eh, tú dentro de estas, no sé si tendrías algún conocimiento, yo un poco sí, en el sentido de que el análisis funcional sí se aplica de distintas maneras, o sea, con otros nombres incluso, en este tipo de terapias. Pero de estas Ujú. terapias, ¿cuál consideras tú que mantiene más esta base del conductismo? Como para que uno diga, oye, termino la carrera y por ahí puedo especializarme en esta. Hombre, FAP, por ejemplo, que es literalmente psicoterapia analítico-funcional, estaría bastante bien ligada a lo que es esta parte funcional. El problema para mí de las contextuales, problema que tampoco es garrafal, que ya las contextuales no sirven, no, sí que sirven, pero el problema para mí es que muchas veces añaden un poco de purpurina, digamos, alrededor. Se pierde un poco la base, digamos, que es ese análisis funcional sólido que tenemos. Mientras se use, está bien, ¿eh? Lo bueno de las contextuales es que tienen muchas técnicas que pueden servir como ideas para el terapeuta, para, oye, la intervención, aplicar esto y demás. Entonces, el FAP, por ejemplo, estaría muy bien. La terapia de aceptación y compromiso también está muy bien por esa parte de dejar esa evitación experiencial y enfrentarnos al problema, aceptarnos y comprometernos con el cambio, con los valores que tengamos y demás, también está bastante bien acertada. Y yo creo que aunque a lo mejor algunos terapeutas no usen explícitamente el análisis funcional de base, la propia filosofía, digamos, de ACT, el hecho de tener que aceptar lo que viene, exponernos a ellos para acabar solucionando el problema, es precisamente, bueno, pura ley del aprendizaje de, oye, enfréntate a esto y te acabarás habituando, se acabará rompiendo la relación de contingencia que se había creado y demás. Entonces yo diría ACT y FAP
luego de la DBT, por ejemplo, de la DBT, la terapia dialéctico conductual no he investigado mucho, por lo tanto no puedo decirte. Y activación conductual, bueno, que se considera más una técnica que terapia en sí, aunque bueno, depende del autor. También está muy bien para casos de depresión, por ejemplo. Usa el análisis funcional en el sentido de que se entiende que la persona está perdiendo el acceso a los reforzadores y lo que se busca es que se active interactuando de nuevo con ese contexto y volviendo a conectar con esos reforzadores positivos, digamos, de los que se había alejado antes, ¿no? Entonces, la que más diría, pues FAP, porque precisamente el propio nombre, ¿no? Terapia analítico-funcional se basa en esta herramienta que usamos. Pero dentro de las terapias contextuales yo siempre hago hincapié en que sobre todo está muy bien, está muy bien, está muy bien, pero que se use el análisis funcional porque precisamente es lo que vértebra toda la terapia, tanto ACT como FAP, como DBT, como activación conductual o cualquier otra que pueda venirse a la mente, entre comillas, mente. Y eso es lo que tengo que aportar. Me encantó ese de mente, sí. Yo también, cuando me Mente. doy cuenta a veces, es que creo que dentro del vocabulario que uno tiene va a ir modificando eso, porque también me pasa que digo, oye, sí, es que se me vino a la mente, disculpa, a la cabeza, ¿no? Porque es Total. parte, creo que va a ser, o sea, no sé, hemos tenido por lo menos 15 años, yo tengo 41 en este momento ya, pero digamos, estando en la universidad, hemos tenido 15 años por ahí, escuchando mente, pues, es habitual, ¿no? Que, Total. que lo digamos, Total. entonces, pero vamos a ir corrigiendo. Ahora sí, con lo que me mencionabas sobre las terapias, ¿no? Sí, en el caso de DBT, sí, yo en un momento llevé formación en eso y, por ejemplo, el análisis funcional lo utilizamos como un análisis en cadena, que es lo que se llama, ¿no? Para ver qué es lo que llevó a esta conducta problema, y cuál fue la consecuencia y por ahí ir dándole una alternativa de conducta para que pueda, pues, esta conducta problema ir aliviándose o en todo caso ir reduciéndose. Entonces, por ahí también utilizamos en DBT lo que es análisis funcional de la conducta y lo que tú mencionas de ACT, o sea, ACT también es toda una filosofía misma que tiene en sus bases el conductismo y pues ayuda mucho con el tema de la aceptación, ¿no? Aceptar de que sí, he tenido conductas que me han llevado a este malestar, a este sufrimiento que tengo, pero, o sea, mi vida no es eso, o sea, mi vida no ha acabado, entonces me comprometo a hacer nuevas conductas, a aprender nuevas habilidades y pues eso me va a llevar alineado con mis valores a por ahí exponerme, a defusionarme, a estar presente. Entonces es lo interesante de AC, ¿no? Por ahí. Y lo de FAB también, incluso en la misma sesión, pues observar cómo esas conductas se van cambiando y pues poder esto generalizar ya fuera de sesión, ¿no? Y lo de activación conductual también, tienes toda la razón, en el sentido de que para el tema de depresión es como que haber dejado de hacer esas cosas que nos gustan y por ahí la Total. activación conductual, como dice el nombre, pues es activar las conductas para que, oye, no te pido que mañana vayas al gimnasio como lo estabas haciendo hace una semana, pero por ahí, no sé, ponerte la ropa de gimnasio, por ahí salir a caminar unos 15, 20 minutos, o por ahí ponerte la música incluso que usabas en el gimnasio, y vamos viendo cómo llegamos a sobrellevar, a sopesar esa situación de depresión. Tampoco es que sea una enfermedad, porque no lo es, ¿no? Pero para poder, para poder volver o poder tener esa vida, pues, valga el cliché como suena, esa vida valiosa, esa vida que merece todo ser humano. Y me parece genial como tú lo mencionas en este caso, ese tipo de terapias, y pues sí, es lo que nos acerca más si es que queremos mantener esta base del conductismo. Y ahora, volviendo al tema de que en ocasiones pues puede ser un poco desafiante el aprender sobre esto. Tú, por ejemplo, a nuestros compañeros, alumnos, ¿no? ¿Cuáles consideras que podrían ser los desafíos más grandes de poder acercarnos más al conductismo? Hombre, hay un rechazo social increíble. En tu clase, conductistas vas a encontrar pocos, o sea, cuando estás estudiando, y claro, de repente sale en clase, no, es que la depresión es una enfermedad, o no sé qué de el inconsciente, lo reprimido, y claro, tú saltas, o sea, yo ahí levanto la mano y digo, ¿cómo que una enfermedad? Las garras de las que hablaba antes, pues ahí están. ¿Cómo que es una enfermedad, no? Y al final ahí acabas debatiendo.
y se empieza a producir un poco, que depende de los compañeros que tengas, porque en mi caso tengo compañeros muy buenos y como que ya es gracioso, ¿no? Ya es un meme que soy conductista y que siempre voy a estar saltando y es gracioso, pero depende de los compañeros, te puede tocar un rechazo social que funcione como reforzador negativo en un proceso de castigo positivo que debilite mucho tu conducta de seguir estudiando conductismo o, con suerte, solo hablar en público de conductismo, porque normalmente la conducta que se castiga ahí es precisamente la de hablar en alto, ¿no? Normalmente, si tú crees bien en la filosofía del conductismo radical y en todo lo que se ha descubierto, eh, pues ya tienes otros reforzadores ahí que están manteniendo que siga siendo conductista. Pero esto de hablar en público, de decir, oye, esto no es así o esto, eso te lo castigan muchísimo constantemente porque tienes una visión rompedora para lo que se conoce ahora mismo como la psicología moderna. Y es duro porque, o sea, tú sabes perfectamente que lo que están diciendo está mal porque se ha demostrado constantemente a nivel empírico, pero ¿qué vas a hacer? Pues eso es lo difícil de ser conductista, estar constantemente en un contexto que invalida lo que dices, a no ser que estés en un congreso conductista, que ahí vas a estar, Lugar vamos, seguro. como en una playa paradisíaca. Total, ahí vas a estar de lujo como nunca. De hecho, a ver, estamos a 15 de noviembre, en una semana, bueno, un poquito menos, en 6 días por ahí, voy al congreso de SABEC y por eso ahí veré a Lidia, a Froxan también, que tengo muchas ganas, a Benjumea, y eso va a ser, o sea, de todos los días estar en mi clase, en un contexto no conductista, a ir a un congreso conductista, eso es como pasar de la guerra a la paz en un solo segundo, ¿no? Entonces, bueno, es lo más complejo, diría yo, de ser conductista, de empezar a estudiar conductismo. No tanto la parte teórica, que también tiene sus complicaciones, evidentemente, pero luego una vez ves qué es lo que funciona, pues te acabas motivando y, ay, quiero cosas más difíciles, ¿no? Pero lo difícil sobre todo es estar en ese contexto tan aversivo y seguir aguantando y aguantando y aguantando y aguantando, sabiendo que vas a contracorriente todo el rato. Eso es lo complicado realmente. Luego los conceptos pues pueden ser más difíciles, menos difíciles, pero eso ya es una parte más privada, ¿no? De tú estar en tu casa estudiando, estudiando, y que sobre todo también un consejo, no se apresuren por saber la parte más compleja del conductismo, lo más difícil, no hace falta llegar ya. Lo importante es ir empezando, empezar a analizar funcionalmente lo que va ocurriendo, entender poco a poco esto, y ya luego llegará al punto en el que podamos hacer cadenas más complejas, estímulos condicionales, estímulos contextuales, muchísimas, una riqueza estimular mucho más compleja, y poder analizarlo y entender más esa relación funcional entre el contexto y el organismo, ¿no? Pero lo importante es sobre todo perseguir, o sea, perseverar y entender que vamos a estar en un contexto muy aversivo, pero que tenemos que buscarnos otros reforzadores conductistas, digamos, por otros lados, para que se pueda seguir manteniendo este estudio, porque al final es algo que merece muchísimo la pena a medio largo plazo, aunque a corto plazo pueda parecer que no, porque la gente te va a estar castigando por ser conductista, pues bueno, merece la pena completamente. Sí, es muy cierto el tema de el rechazo social que puede haber, el rechazo incluso en un contexto donde pueda ser tu aula, que entre comillas es tu lugar seguro, porque es el lugar donde vas a aprender, entre comillas, ¿no? Y que en este rechazo, pues, no implica el hecho de que simplemente no te digan, oye, no es lo que tú dices cierto, simplemente que no digan, oye, o que apoyen lo que dices, ¿no? Porque eso también es rechazo, o sea, no, uno no tiene que hablar para sentir que, pues, por ahí hay cierto rechazo en el sentido de que no tengo quien me apoye, ¿no? Y sí, o sea, yo personalmente lo he vivido hace poco en el sentido de que, pues sí, o sea, yo creo que inicié la carrera ya teniendo un poco claro a dónde yo quería llegar, que era el tema clínico, y pues sí, había escuchado algo de tercera generación y creo que por ahí fue que me fui acercando a lo que era el conductismo. Mi camino fue al revés, ¿no? O sea, llegué a las Uh -huh. terapias y luego al conductismo. Entonces, pero ya entendiendo un poco lo que es el conductismo, pudiendo entender y refutar, obviamente con respeto, pudiendo sustentar con investigaciones, pudiendo sustentar con libros, o sea, textos, sí, o sea, este rechazo y este miedo, más que nada creo, por ahí va también, ¿no? O sea, oye, la mayoría de nosotros, al menos los estudiantes que hoy en día están quizás a un año de acabar la carrera, no llegan a los 24 años, por decir la mayoría. Y pues a Uh esa -huh. edad puedes pensar de que puedes tener la razón frente a un docente, a un profesor que pues la media tiene pues 10 años de experiencia entre trabajar como psicólogo y otro como docente, pues es como que dices, ¿cómo voy a tener yo la razón? Y sí, o sea, no es solamente el rechazo de tus compañeros,
sino también el miedo de decir, oye, ¿cómo voy a tener yo la razón frente a alguien que, no sé, ha vivido más y tiene más experiencia? Entonces, por ahí va Total. también, ¿no? O sea, es rechazo, un poco de miedo, pero si nos apoyamos un poco en lo que es ACT, o sea, hay algo que es valioso para nosotros, y en este caso creo que como psicólogos es el tema de lo que queremos lograr, ¿no? Ayudar a personas. Y si ese ayudar a personas nos invita o nos implica el hecho de que poder decir algo que realmente sí es válido, sí tiene evidencia, sí nos va a acercar a ese camino, pues vamos a hacerlo con ese miedo, así nos caguemos, pero vamos a hacerlo. Creo que es lo que más podríamos hacer y lo que tú mencionaste, ¿no? Ese desafío que tiene tanto uno como conductista como uno como estudiante, ¿no? O sea, no quedarse Ujú. solamente con lo que en aulas nos dan, porque fuera de las aulas vas a necesitar más. Y si dentro de las aulas no lo vas buscando, pues se te va a complicar un poco. Entonces, te entiendo Totalmente. completamente, de verdad. Y ahora, como mencionamos esto, entonces, para ti, como estudiante actual, ¿no? Que también tiene sus docentes, te diría, ¿no? ¿Cuáles serían los dos principales roles que tiene el estudiante y los dos principales roles que tendría el docente? Uf, pero así a nivel general te refieres. Claro, o sea, obviamente de psicología, ¿no? Eh, sí, el... Vale, interesante pregunta. Y el principal, bueno, los dos principales roles que tendría el estudiante es no creerse nada de lo que le dice el profesor, sea conductista, psicoanalista, me da igual. No creerse nada nunca e investigar por fuera, por su propia cuenta. Y estar constantemente rebatiendo y rebatiendo y rebatiendo. Ese serían los dos principales roles del estudiante. Y o sea, aunque de verdad, aunque venga yo aquí y te esté diciendo esto, no te creas nada. Siempre con la duda cartesiana y duda y duda y duda y ya te lo buscas en tu casa e investigas y ves si esto es cierto o si no. Y los dos principales roles que debería tener el profesor es eh, dejar, o sea, jugar un poco con el conocimiento, las ganas de conocer del alumno, que muchas veces la hay ya de por sí, o sea, en el contexto del propio alumno facilita que éste tenga ganas de aprender, es muchas veces por culpa del profesor por lo que esta conducta se debilita. Entonces, jugar con ese alumno en el sentido de incentivarle, un poco estimularle en ese sentido y dejar atrás las propias preferencias que pueda tener el psicólogo, perdón, el profesor y enseñar lo que se tenga que enseñar y lo que funcione. Ya está. Por mucho que tú seas psicoanalista, si lo que funciona no es eso, pues te fastidia, es que no queda otra. Tenemos que luchar un poco con nuestros propios deseos, con nuestra propia intención e ir un poco a lo que importa. Si a mí me contrata, no va a pasar evidentemente, pero si a mí me contrata un psicoanalista para dar un curso de psicoanálisis, que es imposible porque yo tampoco me voy a prestar para eso, pero imagínate que lo hiciera, eh, claro, ahí que debería hacer yo, dar conductismo o dar psicoanálisis. Yo tendría que realmente adaptarme a lo que se busca, pero claro, por esa regla de tres, los profesores se adaptan al modelo o al plan de estudios que hay en el país concreto, que no es bueno normalmente. Bueno, lo importante es que si algo funciona, sabemos que funciona ya, el análisis funcional de la conducta como herramienta funciona de maravilla, ¿para qué vamos a estar como profesores dando cosas quitando las cosas que podamos dar a nivel contexto histórico, que siempre está bien saber lo que fue el psicoanálisis y lo que ocurre en la historia? Eso siempre es importante como bueno, conocimiento general y para no repetirlo sobre todo. Pero sabemos lo que ocurrió, pues genial, ahora vamos a dar lo que funciona. Entonces ese para mí sería el rol principal del profesor, dar lo que se sabe que funciona, no lo que quiere dar él perdón, incentivar al alumno. El alumno por su parte tiene que nunca creerse nada de lo que se le dice e investigar por su propia parte. Eso es lo que diría yo. No, genial, me encanta lo que mencionas. Y ahora cuando tú mencionas esto de lo que funciona, hacer una pequeña diferencia entre lo que funciona y lo que es útil, a veces lo confundimos. O sea, a mí me puede ser útil fumarme un porro de marihuana para relajarme, pero no quiere decir que eso funcione a largo plazo. O sea, o ya algo más sencillo, o sea, me es útil ver ahorita una película porque estoy aburrido, pero quizás estoy dejando de hacer algo que puede ser, no sé, las tareas, y, o sea, qué tan funcional puede ser eso. Entonces, ahí también tener cuidado, ¿no? Cuando uno por ahí puede mezclar los conceptos de funcional y utilidad. Entonces, por ahí eso, lo que tú mencionas, sí, sirve, ¿no? Para que uno como estudiante pues sepa por dónde ir. Ahora, volviendo al tema de la psicología como estudiante, ¿no? Nosotros, en este caso, tu caso,
¿cómo ves el futuro de la psicología dentro de la universidad, dentro de una carrera universitaria? Ya Negro, por tu negro. risa, por tu risa. Muy negro que va. Eso va peor, ¿eh? O sea, y me voy dando cuenta. Las terapias contextuales están salvando un poco la situación. Eso es totalmente cierto. Están salvándonos un poco el culo, pero fatal, fatal, fatal. Vamos así para abajo. Tiene pinta de que se van a ir descubriendo más terapias que no tengan sentido, como la MDR, y se van a seguir versando sobre ellas. Y al final vamos a tener un vacío epistemológico, por llamarlo de alguna manera, todo el rato en los planes de estudio. Tiene muy mala pinta, pero bueno, hay que seguir trabajando por nuestra parte porque si no, si no fuera, y lo voy a decir, o sea, si no fuera por nosotros, tanto tú que estás aquí haciendo este podcast, como yo que estoy participando, como Lidia haciendo su divulgación, como Froxan dando clases, si no fuera por nosotros, un probablemente un 7%, ¿eh? Mira qué concreto soy, un 7,48%, me lo estoy inventando el porcentaje. Un 7,48% de la población tendría más problemas psicológicos. Y eso por culpa vuestra. Me estoy pasando un montón, en verdad. No, pero hay que entender que estamos trabajando con personas que necesitan nuestra ayuda. Es que esa es la parte que a mí me hace impensar, o sea, me hace no poder pensar en trabajar desde otro modelo que no sea el análisis funcional de la conducta, el conductismo, eso, trabajar desde otro modelo sabiendo que es este el que funciona. A mí es que yo me sentiría verdaderamente mal trabajando desde otra parte que se sabe que no funciona, al menos en la gran mayoría de ocasiones, ¿no? Entonces, a nivel de plan de estudio, a nivel curricular en universidades, pinta muy mal la cosa. Ya está chunga, pero a futuro tiene pinta de que va a haber, bueno, o un poco se mantiene o se salen nuevas cosas que a lo mejor aportan o a lo mejor, digamos que hacen que se cague más todo y se pudra todo, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú, pero yo lo veo así al menos. Eh, yo creo que hay cierta carga en nosotros como estudiantes, ¿sí? Hay cierta Hmm. carga, una carga que creo que va a depender de nosotros si queremos aceptarla. Yo, por ejemplo, oye, como te dije, en el tema de la pandemia, pues buscaba contenido. Llegué a contenido tanto de España, contenido de México, de Colombia, donde eso me ayudaba mucho más a poder reencaminar el camino, por así decirlo, ¿no? O sea, valga la redundancia, de que sí, puedes rebatir si te enseñan una prueba donde tienen que dibujar una persona y eso te va a decir cómo es la personalidad de la persona. No, eso, eso no es así, por más que tenga un manual, no es así. Entonces, voy aprendiendo sobre conductismo, voy aprendiendo qué es un estímulo, voy aprendiendo qué es un reforzador, por más complicado que sea, me voy viendo el video nuevamente. Por más que esté en la universidad y me implanten o por ahí me inviten a hacer, no sé, especialízate en PNL, en programación neurolingüística, especialízate en Gestalt, no, que el psicoanálisis por eso aún sigue vivo, tendrías que buscarlo, no, o sea, no va por ahí. Entonces yo creo que sí, puede ser negro ese futuro, como tú mencionas, es cierto, pero siempre dentro de esta oscuridad van a haber pequeños rayos, pero va a ser tarea de cada uno el querer acercarse a esos rayos, quizás aperturar más esos rayos y así sea pequeño caminar con esos rayos que nos acerquen más a una psicología que sea basada en la evidencia, que se utilicen técnicas que sean realmente funcionales, como lo que es el AFC, que es el análisis funcional, las mismas terapias Para que enmarcar tengan. esa metáfora, ¿eh? Sí, es que, Para enmarcar. es que uno creo que nuestro rol, en este caso, no me considero un divulgador, simplemente me considero una persona que quiere que otras personas puedan hacer o puedan acercarse más a lo que realmente les va a servir. No me considero un divulgador, quizás como tú, como Lidia, y mucho menos como Froshan, que no es divulgadora, pero claro, obviamente toda su experiencia ayuda, Hmm. pero es la manera en como yo quisiera que también las personas puedan entender de que hay algo más, y ese algo más realmente es muy, pero muy útil, y lo van a poder ver si es que Total, se acercan a eso, ¿no? Pero bueno, ya un poco totalmente. le cierre a todo este espacio que me ha encantado. Normalmente en el podcast, pues invito yo a las personas, a las personas a que dejen una pregunta para el siguiente invitado. Entonces, aquí va la pregunta que te han dejado.
Entonces, Vale. fuera de tu experiencia, no, de la que tienes hasta el momento, ¿qué te interesaría continuar estudiando? Fuera de lo que ya sabes. Uf, qué buena pregunta. Quizá algo así como medicina me gustaría, a nivel entender, o sea, me gustaría algo de neurocirugía. Decir, oye, ya que van, bueno, claro, es que también está un poco ligado, aunque no directamente, pero un poquito a la psicología, al cerebro, tal, pero bueno, permíteme hacer la trampa, ¿vale? Algo así de medicina, la parte especializada en neurocirugía, me gustaría mucho para entender ya a nivel más, desde un nivel de análisis un poquito más bajo, más biológico, celular, anatómico, pues cómo funciona un poco el cerebro y sí, y la neurona y todo ese tipo de aspectos. Pero si me tuviera que salir de ahí, me gustaría formarme en magia, en cartomagia, magia con cartas, y también en filosofía. Me gustaría mucho entender un poco, pues, qué recorrido filosófico existe, otros autores, porque claro, tengo pinceladas de Sócrates, Platón, Descartes, Hume, pero claro, no es nada sustancial, ¿no? Al final es lo que un poco he escuchado en las clases de filosofía que he tomado, en libros, pero no es algo con peso, digamos, y me gustaría tenerlo. Pero yo creo que va a ser complicado que eso se cumpla, porque no hay mucho tiempo ahora mismo y ya con la psicología damos abasto suficiente. Sí, esa es mi respuesta. Entonces Ok, tengo que dejar yo ahora una pregunta al siguiente, ¿no? así es. Pero puede ser cualquiera. Cualquiera, o sea, relacionada puede ser a la psicología, su vida personal, la persona que vaya a entrevistar de acá en el siguiente episodio, pues no sé si sea hombre, mujer, pero sí obviamente está ligado al mundo de la psicología y a la psicología basada en la evidencia, ¿no? Buah, qué complicado. Me lo hubiera dicho antes para pensármela. Ahora voy a estar aquí 5 minutos pensando en la pregunta. ¿La rumia? Vale, o sea, no se sabe quién viene, ¿no? No, yo ni tampoco sé porque Ah, vale. Ok, ok, sí. ok. Buah, pues bueno, voy a imaginarme que viene. Claro, pero va a ser psicólogo o estudiante o algo relacionado, ¿no? Creo que en este caso sería psicólogo. Sí, estudiante, no creo de momento. Vale, pues. eh, 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 em, vale, le diría. Buah, no sé qué decirte, estoy en blanco, pero ¿qué te puedo decir? A Tu ver, mente está en blanco. mi mente está en blanco, sí, totalmente. Por ejemplo, le podrías decir, es que creo que sea original la pregunta, ¿sabes? No, Eh, va lo que viene. vale, le puedes decir, ¿qué animal sería Froxan? Ok, un poco Esto es lo original. único que tengo que aportar. Bueno, está bien, yo se la haré llegar. Vale, gracias. Igual la respuesta la verás ya en el Ya verás episodio que va que a viene. decir un gato, acuérdate, va a decir un gato, acuérdate. Sí, bueno, tengo buenos recuerdos yo suelo decirle Froshi, ¿no? Tengo buenos recuerdos Froxy. con ella. Cuando vino acá a Perú, tuve la oportunidad de cenar con ella, incluso estar en una clase. Oh, qué En guay. esa cena, como anécdota, algo muy curioso, estaba con unos compañeros con los que hacíamos un grupo Portland. El grupo Portland es parte de un grupo donde practicamos lo que es la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Y Ok. trayendo playing. Entonces uno hace el rol de terapeuta, otro de consultante, los otros observadores, van viendo qué procesos Ujú. se dan, ¿no? Entonces eso es un grupo Portland. El tema es de que estábamos cenando, y le mencionamos, ¿no? Sí, bueno, ellos son mis compañeros del grupo Portland. ¿Qué es grupo Portland? Ah, es de la terapia de aceptación y compromiso, de AC. Y se me quedó, no sé si has visto ese meme donde sale un pata así preguntándose, ¿y qué es esto? Y ella dice, ¿y qué es AC? Y ya, ¿Cómo? bueno, así, ¿qué es AC? ¿En serio? Como que Pero, no quisimos explicarlo porque, bueno, sentimos como que, ok, mejor no queremos, tipo, arruinar el momento, lo dejamos ahí, pero sentimos, claro, pero porque no entendió, yo creo que las sílabas. O sea, a lo mejor dijeron act. O sea, no creo que Froxan no sepa lo que es terapia de aceptación y compromiso. no creo, pero nosotros sí mencionamos lo de aceptación y compromiso, solo que lo sentimos Ah, así y es como que nos miramos sin vernos a la cara y mejor lo dejamos ahí para continuar hablando de otras cosas, pero sí, claro, claro. se nos quedó Sí, eso de a todas formas, nosotros y fue súper lindo, claro, pero ella,
ella está muy metida, bueno, muy metida y sabe muchísimo, bueno, ya lo sabemos todos, de lo que es la parte de conductismo, análisis funcional y evidentemente todo lo que va surgiendo a partir de ahí, que por ejemplo, nosotros que estamos en ese contexto del grado, sabemos, yo ahora mismo tengo muy fresco un poco las teorías psicoanalíticas, humanistas y demás, las tengo más o menos frescas, pero es verdad que si en unos años me lo preguntas, a lo mejor te digo, ¿qué es la terapia centrada en el cliente de Rogers, por ejemplo? ¿No? Y no tengo ni idea, pero ahora sí lo sé. Entonces puedo entender que, claro, ella que ya tiene su práctica profesional y que lo que estudia lo estudia a nivel avanzado dentro del conductismo, pues pueda obviar ese tipo de conceptos. Pero es verdad que la terapia de aceptación y compromiso sí que me extraña un poco, ¿no? Pero bueno, curiosa anécdota, la verdad. Froxan es, Sí, la mejor. La no, amo. sí, Me casaría con ella si pudiera. no, súper Modo linda secta, Froshi, de ¿sabes? verdad. En un centro acá, acá en Lima, que la ha traído a ella a distintos eventos, hay imágenes, ¿no? Así como a mano dibujadas en la pared, donde ella hace poco estuvo en un evento. Está Marsha Linehan, Stephen Hayes, Froshi y la otra persona, Mavi Sai, que es la desarrolladora de FAP, Mm, ¿no? qué guay. Están Ujú. ellos cuatro en mis redes. Luego, hoy día justo creo que voy a ir por allá porque hay una feria de libros. Entonces voy a estar por ahí. Entonces voy a tomarle una foto porque no Qué tengo esa guay. foto de ese mural. Así que nada, por ahí te lo voy pasando. Pero sí, o sea, fue una anécdota muy bonita con ella. ¿Puedo cambiar la pregunta que hice antes? Sí, adelante, esto lo editamos, no hay problema. Vale. No, déjalo y sale esto aquí, da igual. Quiero cambiar la pregunta a ¿crees que el conductismo es una secta? Argumenta. Genial. Esa es la pregunta que quiero para la próxima persona. Creo que es mucho mejor. Vale. Va a Bueno, dar más juego, yo creo. para ir cerrando ya con esto, sé que eres muy ávido con el tema de la lectura. ¿Qué libros invitarías tú desde el punto de inicio, como ya uno Mm. como que diga, ok, puedo continuar con esto para entender lo Vale, que es ¿se el puede decir conductismo? palabrota? Sí, adelante, o sea, si has mencionado Vale. Nogueras, no hay problema. Exacto, exactamente. Por eso lo decía. Vale. Noguera, justo Ramón Nogueras tiene el libro ¿Por qué pollas haces eso? Un título muy sutil, como puedes comprobar. Pues ese libro te explica muy bien lo que es el conductismo desde un nivel muy basiquito. Bueno, el análisis funcional, más bien la herramienta, desde un nivel muy básico. Entonces, yo empezaría por ahí. También añadiría El cortisol no sube solo, sube con el alquiler, creo que se llama, de Sara Belén Olarte. Algo también muy basiquito para ir entrando y para que la gente entienda esa mirada contextual del ambiente, de qué efecto tiene el contexto sobre nosotros. Y a partir de ahí yo me saltaría a, directamente, bueno, a lo mejor es mucho, es que no tengo uno intermedio todavía, no he encontrado uno que sea medio Fuente. difícil, medio fácil. Pero bueno, me saltaría directamente a análisis funcional de la conducta, concepto, metodología y aplicaciones de María Jesús Froxán Parga y colaboradoras. Es directamente el mejor, la Biblia, que es este, a ver si puedo, este aquí. Tú también lo tienes, mira, si lo enseñas mejor, porque a mí me da pereza cogerlo, que se me desamontona toda la... Enséñame Es Con más gordo autógrafo, ese, ¿eh? con autógrafo. Sí, yo también. Espera. Ya me diste envidia, ya me diste envidia ya. No, y esa anécdota, yo la llegué a entrevistar Espera. para en ese tiempo con un grupo de estudio que Falsifica tenía. la firma de Froxán. No, y yo la entrevisté y bueno, en la dedicatoria pone, ¿no? Para mi entrevistador y compañero y acompañante de un buen vino, porque en esa cena tomamos un vino peruano, que a ella le encanta el vino, entonces Qué le guay, dije, este vino te va a gustar y pues, le encantó. Pero qué guay. genial, Ale, de verdad. Finalmente ya tus redes sociales, cómo poder encontrarte, cómo seguirte, invitar a las personas. Sí, vale, si buscan alesantos.psico, tanto en Instagram como en YouTube, yo creo que ya les sale. En Instagram es un poco más contenido así del día a día, en historias, un poco, no subo tantos reels, aunque a veces sí subo algunos, pero donde estamos más activos es en YouTube, porque es un formato mucho más largo que me permite, pues, yo qué sé, hacer el tonto ahí, uy, pues, se me cae el micro, hacer el tonto y hablar ahí de todo lo que sea, y con vídeos en 4K para que no sufráis por la calidad del vídeo, que es importante, que me pesa mucho eso. Para subir esos vídeos tengo que estar como varias horas para que se suba, pero merece la pena luego. Algunos no se ven tan bien, pero otros se ven guay. Y nada, eso, esas son mis redes sociales, no tengo nada más.
Facebook no, Twitter tampoco. Bueno, X, que ya no se llama Twitter. Y eso. Instagram, alessantos.psico, y de ahí pueden ir a YouTube. Y también les recomiendo, no me pagan, pero bueno, me hace ilusión, el curso que tengo con Engrama, que sacamos hace poco, de trauma, MDR y apego, desde el análisis funcional de la conducta. Y ahora mismo Engrama tiene un descuento por Black Friday, y ahí lo pueden comprar baratito. Y eso, nada más que decir. Esas serían mis redes sociales y agradecerte muchísimo el espacio porque me lo he pasado muy, muy bien y me encanta hablar de conductismo todos los días, a todas horas, a todos los segundos y a todos los minutos y espero que se vuelva a repetir. Con Lidia un día hacemos un debate. Lidia la enfrenta contra mí en algo que no estemos de acuerdo, que seguramente sea poco, pero algo habrá y podemos hacer un debate y aprender juntos. No, vale, de verdad, para mí ha sido un placer tenerte. Creo que has superado mis expectativas. Eh, Muchísimas gracias. es muy lindo poder tener a alguien joven del otro lado que pueda, así como cuando la tuve a Lidia, vivir esto que es la psicología por el lado del conductismo basada en la evidencia, tener esta pasión, mostrarla, exponerla a través de redes y pues, o sea, no nos pagan por esto, es cierto. O sea, pero es que tampoco creo que por ahí también va el rol del psicólogo, ¿no? O sea, sí, obviamente uno tiene que vivir de algo, pero Ujú. ayudar a las personas no solo implica sentarse y escucharles sus problemas, sino también ayudarlas a que puedan ayudar a otras personas, y en este caso es a los estudiantes. Es creo que por eso, por quienes en parte hago esto, ¿no? Porque yo ya soy una persona, pues ya estoy, como dije, ¿no? A mis 40, pero sí, o sea, esta es mi segunda carrera. Y quizás en mi primera carrera Ah, qué también hubiera bueno. querido que tener el contenido donde pueda, bueno, obviamente por temas de que en esa la tecnología no era igual, que me ayude, ¿no? Que me encamine por donde yo, las cosas que realmente sean más funcionales para la carrera. Entonces, por ese lado es que es el compromiso de hacer este espacio, de tener personas como tú que puedan compartir sus experiencias y sus conocimientos, ¿no? Así que la gratitud viene más de mi lado para ti. Muchas Viene gracias más por del esta mío, no parte. te preocupes. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Un gran abrazo. Listo. Un abrazo y bueno, hasta luego. Nos vemos en el siguiente Chao, camino. chao. Chao, chao.